Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Una de las cosas más importantes e interesantes del trabajo policial, particularmente cuando hablamos de investigaciones, es que la habilidad de un buen investigador, de un buen detective, es obviamente, primero que todo, si estamos hablando de entrevistar gente y demás, y de llegar a la verdad de los hechos, es saber escuchar. Saber escuchar es sumamente importante porque cuando escuchamos estamos analizando la información que recibimos. Luego, la segunda parte de este proceso es saber analizar lo que le está diciendo la persona y luego tomamos notas lo más copiosas posible para ir recordando lo que se nos dijo. Y una de las otras pasos muy importantes de todo esto, una vez que estamos hablando de entrevistar personas, de escuchar a personas, y le digo, y a veces estas entrevistas no necesariamente son personales, sino que a veces las hacemos a través de preguntas escritas, es lo que la gente comenta, lo que la gente dice, lo que la gente expresa, y este proceso nos da una habilidad tremenda para analizar lo que se dijo, para luego poder comprobarlo a través de distintas fuentes que recibimos, ya sea de otras personas, comparamos información, fechas, situaciones que ocurrieron, detalles, y los detalles son sumamente importantes para analizar esto. La razón que hago este comentario es porque en el delito mucha gente miente. Cuando uno está investigando, el policía tiene una cosa natural, que es que sabe que la mayoría de la gente, sobre todo los que han cometido un delito, van a mentir automáticamente. Entonces es muy importante analizar el comportamiento, analizar toda la parte psicológica de la persona, pero también analizar la información que provee, real o mentira, y entender que toda verdad tiene un poco de mentira a veces, exageración, y mucha mentira tiene algo de la verdad. Entonces hay que balancear ambos. La razón que le comento esto es porque esto es muy importante con lo que vamos a hacer de ahora en adelante, el proceso que vamos a llevar aquí. O sea, ahora vamos a empezar a analizar el narcotráfico desde otro punto de vista. O sea, ya lo hemos visto. En los videos anteriores hemos hablado en detalle de todas las facetas, de todo lo que compone el negocio del narcotráfico y lo que compone el negocio en sí a nivel callejero, nivel venta, y hemos hecho un análisis interesante para poder referirnos a él de ahora en adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque en el narcotráfico, particularmente, como es un tema muy complejo, es un tema muy emocional, es un tema que mucha gente lo adhiere o lo engancha a muchas otras situaciones naturales de su país, de su sociedad, de su sistema económico, el sistema político, o sea, tiene otras, ahora vienen muchas ramificaciones. ¿Por qué? Porque es un negocio multimillonario. O sea, al ser un negocio multimillonario, atrae una enorme cantidad de personas de todos, de distintos niveles, políticos, sociales, económicos. Entonces, uno debe de analizar detenidamente la información que recibe sobre este tema. Y una de las cosas que usted va a encontrar, que le digo, nosotros que lo hemos estado practicando por muchísimos años y venimos estudiándolo, además de haberlo practicado y de tener experiencia real, de haber estado en la trinchera, como decía, de haber estado ahí, leemos mucho, vemos mucho, aprendemos constantemente. Es una de las cosas que nunca dejamos en esta profesión, es el constantemente aprender y ver distintos puntos de vista de personas que nos presentan, que nos dicen, que nos indican y demás. Pero una de las cosas que sí se repite mucho es esta exageración del tema, es esta mitos que existen, estas mentiras, mucha hipocresía. O sea, hay una cantidad enorme de gente que habla en dos sentidos, dice una cosa pero significa otra, lo quieren interpretar de una forma porque van más allá. Una de las cosas que yo les comentaba es
que una vez que usted recibe cierta información, en el trabajo de la investigación estoy hablando, la verificamos lo más que puede, y a veces no se puede verificar porque lo que nos comentaron, lo que nos dijeron, lo que escribieron, lo que nos dieron, no corresponde o no podemos encontrar. O sea, imagínense un gran rompecabezas en el que usted está armando piezas, pero hay piezas que a veces no encajan, ¿no? Y usted la quiere insistir, que la quiere poner ahí, pero no va. O hay veces que las piezas faltan, que no están, alguien se las llevó, no están, no las encuentra, las perdió. Bueno, en la investigación ocurre lo mismo. Bueno, en el tema del narcotráfico, esto se lo ve muy seguido. Hay mucha gente, por ejemplo, que opina, y esto lo ve usted aquí en canales de YouTube, lo ve usted en libros, lo ve usted en el periodismo, a veces en notas periodísticas, cuando el escritor, el autor de un libro o incluso el periodista pone cierta información y hace todo un análisis basado en esa información, pero hay partes que esta persona no tuvo acceso, esa famosa parte que le digo del rompecabezas que nunca existió, o esa parte del rompecabezas que no la puede encontrar, entonces inventa, arregla, se hace creativa y lo he visto incluso lo he visto en situaciones de casos en los que hemos trabajado, en los que se ha escrito cierta cantidad de libros, se ha escrito cierta cantidad de reportes periodísticos y incluso de películas, de documentales y demás, y se ha inventado un mito detrás de eso, pero la realidad fue muy distinta. En el caso del narcotráfico esto lo vemos muy seguido, o sea, gente opina basado muchas veces en la parte emocional, irracional, porque este tema es irracional a veces, o sea, una de las cosas que tenemos en el problema del narcotráfico es la necedad de no querer aprender. En este negocio hay que aprender constantemente, o sea, yo soy un perfecto ejemplo, yo he ido cambiando desde los momentos que empecé a trabajar en esto, cuando yo les comentaba que empecé a trabajar en la policía de Los Ángeles, en la calle como policía uniformado, y me fui formando, pero además fui aprendiendo, pero fue un proceso muy largo, o sea, estamos hablando de casi 50 años de estudios y demás, entonces las perspectivas que hemos visto, los análisis, las propuestas que se han leído, la cantidad de libros, la cantidad de información, a veces tiene tendencia a repetirse, pero a veces tiene tendencia a exagerarse y sobre todo a mentiras. Y esto es lo que vamos de ahora a analizar, de ahora en adelante, qué es el cuento del narcotráfico. O sea, esto es un negocio que le favorece a mucha gente, le digo, por la parte comercial, por la parte financiera, pero también hay una manipulación bastante interesante de gente que no necesariamente se beneficia desde el punto de vista como lo pensamos, de que, por ejemplo, una institución financiera se beneficia si los narcos depositan el dinero en ella, una institución inmobiliaria se beneficia porque los narcos compran propiedades, un político se beneficia porque el narcotráfico le paga su campaña política. Hay un montón de ramificaciones financieras tremendas, pero hay también un montón de ramificaciones de conveniencia. O sea, yo estoy en el narcotráfico porque me conviene, hablo del narcotráfico porque me conviene, porque saco dinero, porque vivo de esto, y entonces mientras más exagero, mientras más invento, aunque no sea verdad, me conviene a mí. Y esto lo vemos mucho en los medios, en el periodismo lo vemos, ¿sabes? También, a pesar de que muchos dicen no verificamos las cosas, hay muchas cosas que aunque las quieren verificar no las van a poder verificar, sobre todo en libros, porque ocurre que a veces uno recibe cierta información y muchos años después se da cuenta que esa información es errónea. Es así que usted puede leer un libro sobre un evento y años después esa información se le cae a la persona porque resulta que sale nueva información que es veraz, verídica, que el individuo que cometió el delito, un testigo o alguien, una víctima o alguien, cambió toda la situación. Esto ocurre muy seguido en el mundo de la delincuencia. En el narcotráfico obviamente también sucede. Entonces lo que queremos aquí es hacerle
compartir con ustedes es esto de que vamos a hablar ahora de todos estos mitos, de todos estos cuentos, de todas estas historias, algunas verídicas, otras inventadas, hipocresías, y que a veces la gente las confunde, y ese es el problema con la información hoy en día. Es muy bueno tener mucha información, eso es fabuloso. O sea, anteriormente usted no podía conseguir, no podía concebir esto, pero hay mucha gente que mezcla la información, que agarra un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá, y habla y basa su argumento, basa su idea de lo que cree que el narcotráfico es o lo que significa, basado en lo poco que sabe. Hoy en día mucha gente comenta de temas, no estoy hablando de un experto, estoy hablando de gente que comenta de temas y que tiene suficiente información para comentar, pero no tiene información suficiente para defender el tema, para explicarlo profundamente. O sea, una cosa es que yo pueda hablar de algo porque leí en algún lugar, porque lo vi en un documental, porque vi una película, porque pienso que si esto es así, esto es aquí, esto debe ser aquí, entonces, pero sin tener mucha más información que la que he leído, la que he visto, sin tener la experiencia detrás de lo que ocurre y por qué ocurre esa situación. No pueden defender su punto. Entonces, ¿qué hacen? Inventan. Entonces, ese invento, esa idea, alguien la continúa y la habla y dice, no, porque escuché en tal lugar, dijo que esta persona esto, dijo esta persona esto. Entonces, no se acuerda de mucho más, pero cuando alguien le pregunta algo, cuando alguien habla de esto, inmediatamente sacan lo mismo. Y esto usted lo va a ver muchas veces en reportes periodísticos, en libros, en comentarios, en cosas, cuando gente usa siempre el mismo argumento para perpetuar la historia, pero no para poderla defender. O sea, no dice, esto ocurre por esto, y mire, estos hechos en tal ley hicieron esto, y esta persona hizo esto. Eso mucha gente no lo tiene acceso. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de algunas percepciones equivocadas del narcotráfico y vamos también a hablar de los que manipulan esas cosas, porque le digo, una cosa es que alguien lo haga por hablar, simplemente por exponer su punto, pero muchos lo hacen a sabiendas de que no es cierto, pero lo manipulan porque les conviene a ellos. Y le digo, esto lo ve usted en los medios, lo ve usted en el gobierno le da muchas veces una historia mentira, una razón que no es, lo ve con las agencias noticiosas, lo ve incluso con algunos académicos que no tienen la información, porque le digo, uno puede tener información en muchas formas desde aquí, pero una vez que trabajó el tema, que lo vio desde adentro, hay cosas que jamás se filtran, hay cosas que no se pueden saber, y entonces eso tiene tendencia a cambiar un poco la realidad y la validez. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, o sea, vamos a analizar un poco el cuento, el mito, las historias, la hipocresía, la manipulación del tema del narcotráfico. Y después vamos a hablar ya de las investigaciones y demás. Pero ahorita quería yo comentarles esto, porque esto es sumamente importante para establecer lo que se viene. Así que los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.